Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy les vengo a hablar sobre el barroco. Bueno, el barroco surgió en Europa a finales del siglo XVI, alrededor del año 1580, y se desarrolló todo el siglo XVII y parte del siglo XVIII, hasta aproximadamente el año 1750. Nació como una respuesta a la crisis religiosa, política y social de la época, especialmente como parte de la Contrarreforma, un movimiento impulsado por la Iglesia Católica para frenar el avance del protestantismo. protestantismo. En ese contexto, el arte se convirtió en un medio para impresionar, educar y reafirmar el poder tanto de la Iglesia como de los reyes absolutistas. Aunque no fue una obra de una sola persona, muchos artistas fueron fundamentales para su desarrollo, entre ellos como Caravaggio en la pintura estuvo activo desde 1590, Gian Lorenzo Bernini en la escultura desde 1620, Johann Sebastian Bach en la música desde 1585 a 1750, y escritores como Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Pedro Calderón de la Barca estuvieron activos desde principios del siglo XVII. El barroco se caracterizó por su estilo emocional, recargado y dramático, y se extendió desde Europa a América, donde influyó profundamente en la arquitectura y el arte colonial. El movimiento concluyó hacia 1750, coincidiendo con la muerte y el inicio del neoclasicismo. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre el contexto histórico. Orígenes del barroco. El barroco emerge unos orígenes en Europa entre los siglos XVII y XVIII, evolucionando tras la transmisión de un renacimiento. Este movimiento fue artístico y cultural que fue caracterizado por la exageración y dramatismo, reflejando la complejidad de la vida de esa era. También tuvo un impacto de la Contrarreforma, que ya lo había dicho, que fue principalmente por una iglesia católica que influyó profundamente en el barroco, que buscando reafirmar la fe del pueblo ante los desafíos del protestantismo. También hubieron cambios políticos y sociales. El barroco emerge en un contexto donde se producen intensos cambios políticos y sociales en Europa, como una inestabilidad generada por dichas guerras y crisis económicas, el cual creó dichas crisis económicas donde creó un ambiente propicio, que fue el arte, que hizo que el arte se convirtiera en un vehículo de expresión de las emociones humanas. Luego también estuvo la influencia del absolutismo, que fue como de la iglesia de los reyes absolutistas. Los absolutismos son como con figuras como Luis XIV en Francia, que eso representa el contexto donde el poder real se consolidó. Eh, Bajo esta reforma, el arte barroco se utilizó para glorificar la autoridad como se refleja en la arquitectura grandiosa y los retratos simbólicos de las monarcas. Ahora vamos al arte barroco. Las características del arte barroco son por el uso de los contrastes de la luz y la sombra, lo que crea un efecto dramático y se presenta como una fuerte emotividad y una intensidad visual que capta la atención del espectador. Pintores destacados
fueron Caravaggio, conocido por su técnica tenebrista, revolucionó el arte del siglo XVII con su uso dramático de la luz y la representación realista de las figuras. Sus obras, como la Vocación de San Mateo, y muestran un profundo dramatismo. Otro autor, bueno, este es pintor, que es destacado, es Rubens. Pintor es destacado Rubens, que su nombre es Peter Paul Rubens. Fue un maestro del barroco flamenco. Es famoso por sus composiciones dinámicas y la representación del movimiento. Su obra Las Tres Gracias es un ejemplo de la exuberancia y la pasión características de este estilo. Otro fue el pintor Velázquez. Diego Velázquez, uno de los más grandes pintores españoles, capturó la esencia humana y la realidad en sus obras, como Las Meninas. Es su obra maestra, conocida por su compleja composición y su innovador uso de la perspectiva. Otro movimiento y el dramatismo. El arte barroco se caracteriza por el movimiento y el dramatismo en la representación de las escenas. Como obras de este periodo suelen incluir posturas dinámicas y expresiones intensas, reflejando la tensión y la emoción de la época. Ahora vamos a hablar sobre el teatro y literatura en el barroco. Los temas en la literatura barroca. La literatura tiene diferentes temas muy complejos y profundos, explorados la naturaleza, la humanidad, la muerte, la naturaleza humana, perdón, la muerte, la búsqueda del sentido y la ilusión. Estas temáticas reflejan la crisis de valores y la contradicción de la época. Unos actores esenciales es Calderón de la Barca. Fue uno de los dramaturgos más influyentes del barroco español, conocido por su obra La vida es sueño. Su trabajo fusiona el concepto de libre albedrío con la ilusión, creando un teatro filosófico y profundo. Otro autor esencial es Sor Juana Inés de la Cruz. Ella usa una figura fundamental del barroco. Es famosa por sus poemas y obras teatrales. Su escritura aborda temas como el amor, el conocimiento y la lucha de género, desafiando las expectativas de su tiempo. También tenemos las metáforas y los contrastes. El barroco utiliza metáforas complejas y contrastes visuales en la literatura, que crean una profunda experiencia emocional. Esta técnica permite explorar la dualidad de la vida y resaltar la tensión entre lo real y lo ilusonario. Ahora vamos a ver la música barroca, emoción y técnica. Uno de los compositores principales es Bach. Su nombre es Johann Sebastian Bach, conocido por su maestría en contrapunto. Fue uno de los compositores más influyentes en el barroco por su habilidad para fusionar diferentes estilos musicales. Compuso obras fundamentales como El arte de la fuga y El clave bien temperado, que son pilares de la música barroca. Otro compositor principal es Vivaldi, Antonio Vivaldi. Fue muy famoso por sus conciertos y especialmente por Las Cuatro Estaciones. Fue una de las canciones, una de las obras que él hizo. Utilizó ritmos vibrantes y melodías pegajosas, y su influencia en el desarrollo del concierto del barroco es innegable, aportando innovadores en la orquestación. También tenemos otro compositor principal que es Handel, que su nombre es Georg Friedrich Handel. Destacó por su habilidad en la ópera y oratorio, con obras icónicas como El Mesías y Judas Macabeo. Su estilo grandioso
y teatral reflejó el espíritu barroco combinando melodías conmovedoras con elaborados acompañamientos instrumentales y la estructura y complejidad musical. La música barroca se caracteriza por su complejidad, utilizando formas con el concerto grosso y la fuga. Estas estructuras permiten un diálogo entre grupos de instrumentos, creando una textura musical rica y dinámica. Y por último tenemos la arquitectura y barroco en América. La arquitectura en Europa se caracterizó por su grandiosidad, detalles ornamentales y uso innovador de la luz. Edificios como Palacio de Versalles en Francia y la Basílica de San Pedro en Roma muestran la opulencia y la complejidad del estilo barroco. Como pueden ver, aquí está una de los edificios del Palacio de Versalles que queda en Europa. Ejemplos, también tenemos la iglesia de San Pedro, que está en Roma, es una joya del barroco con su grandiosa cúpula diseñada por Michelangelo. Su interior está ricamente decorado con mármoles, estatuas y obras de arte, reflejando la influencia de la Contrarreforma. Otro ejemplo es la Cátedra de Puebla, que está situada, construida en el estilo barroco mexicano. Es conocida por su impresionante fachada y altares ornamentos. Combina influencias europeas con elementos autóctonos, mostrando la riqueza cultural en la región. Tenemos el barroco en América Latina. El barroco se fusionó con las tradiciones locales, dando al lugar un estilo mestizo. Las iglesias y las plazas barrocas son testigos de sincretismo cultural y artístico en países como México y Europa. Y como también las influencias indígenas en la arquitectura. La arquitectura barroca en América también incorporaba diseños indígenas, visibles en el uso de materiales locales y patrones decorativos. Como pueden ver, aquí pueden visualizar algunas fotos de los autores que acabo de nombrar. Por allá no se alcanza a ver, pero también hay fotos de indígenas, las estatuas que están en ciertas iglesias y esta mezcla han creado un estilo único que respeta y refleja las culturas precolombinas. Ahí pueden ver varios autores, etcétera. Y aquí vamos por terminar esta pequeña explicación sobre el barroco. Espero que les haya gustado y muchas gracias.